las riquezas de... ¿Cuáles son las riquezas de Israel? Es una nación que jamás el Señor quiso desechar para la eternidad. Es escogida y tiene un sello de salvación para la eternidad. Esa es la mayor riqueza. No piense en lingotes de oro, piedras de diamantes y cosas de esas, porque yo voy a acabar ese espíritu de mamón en cada lugar que pueda. Voy a hacerles cambiar la mentalidad, que todo lo que se habla cuando se habla de ofrenda, que todo lo que se habla cuando se habla de dar, que todo es signo, dólares, pesos y muchas más cosas. Porque antes que yo pensar en todas esas riquezas, yo debo pensar en la mayor riqueza y se llama Yeshua Mashiach, el Mesías verdadero, el enviado, el ungido. Porque quien no tenga en su cabeza primeramente a Yeshua como la necesidad, jamás llegarán las demás cosas. Porque Yeshua es el reino y Yeshua es la justicia. Y hoy vamos a hablar de justicia. Como habíamos dicho el miércoles que acaba de pasar, se dio un tema, ¿cierto? Un tema. Para mí, para la gloria del Señor, no para el hombre, para la gloria del Señor. Maravilloso esa palabra. ¿Cómo tituló? Sin eso. ¿Sin qué? Madurez no se alcanza justicia. Wow. Y hoy pregunto, ¿cuántos del miércoles a hoy alcanzaron a madurar un poco más? Muy breve. No, el Señor está haciendo cosas rápidas porque el tiempo está siendo acortado. Y entonces el Señor está acelerando los procesos de muchos, ya que los días están siendo acortados, fueron acortados, el tiempo está acelerado para su regreso. Y si Él no acelera, así como acelera el tiempo, tiene que acelerar en los hombres el proceso de madurez. Esto quiere decir, le da un mayor nivel de entendimiento de su palabra, una mayor revelación de su presencia, de su persona, el conocimiento está aumentando. La revelación de lo que es el reino y su rey está aumentando. La revelación de los planes del Señor, del Eterno, están aumentando. Porque sin el conocimiento pleno de la verdad, de la justicia, ya nos quedamos. Y todo esto que está siendo revelado y en aumento, la revelación no es por un hombre, es por simple misericordia de que ni uno solo se pierda de los escogidos. Porque dice que es por causa de los justos que los días son acortados. Muy presente esto de que no es por su justicia, ya, que va a alcanzar lo que va a alcanzar. Pero que sí por lo que nos permite como justos, podemos agradarlo y al agradarlo hallar gracia, y la gracia nos da una cantidad de cosas, el favor del Eterno y de los hombres. Ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es justicia. La semana pasada, ¿cierto? Y el miércoles, les di qué era justicia. El que no entienda, vaya y en YouTube quedó grabado, ¿cierto? Sin madurez, ¿qué? No se alcanza justicia. Entonces va y lo ve, porque esa palabra enlaza con esta de hoy. ¿Listo? Y hoy vamos a ver desde el libro de Hebreos, vamos a iniciar con el libro de Hebreos, y vamos a leer con entendimiento lo que el Señor nos quiere hablar hoy. ¿Ya? Seguimos.
Habíamos visto cositas ahí en Hebreos en estos días. Y estoy iniciando entonces ahí en ese verso, ¿ya? Pero aunque hablemos así, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación. Porque Elohim, el Eterno, no es injusto. Grábese eso. Porque el Señor, Elohim, no es injusto. Y hoy vamos a hablar de justicia. No es injusto. Para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre. Porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Aquí está dando una palabra el apóstol al pueblo hebreo, a los hebreos, al mismo pueblo del Señor, diciéndole que el Señor no es injusto, que Él no se ha olvidado de las obras y de todo lo que ellos han hecho. ¿Por quién? Por los siervos, por los apóstoles, por los evangelistas, por los que están sirviendo al reino en ese momento, ¿cierto? Y que continúan sirviéndole. ¿Ya? ¿A quién? A los santos, a los escogidos del Señor, que en el momento están sirviendo quizás de tiempo completo. Verso 11. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final. Diga el que está a su lado, que tu esmero, tu servicio a la obra del Señor sea hasta el final. Listo, sea hasta el final. Y sigue diciendo, para el cumplimiento de su esperanza. Para el cumplimiento de su esperanza. O sea, lo que usted como servidor está esperando, se cumpla. Listo. Verso 12. Y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Yo no sé si está entendiendo, yo quiero que en el nombre de Yeshua usted esté sincronizado a esa frecuencia de reino y esté entendiendo, ¿ok? Y que no estén como desanimados. Mire que está a su lado si le ve cara de desánimo. Y si le ve cara de desánimo, dígale, esta palabra es para usted. Entonces, y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser, ¿qué? Herederos de la promesa. Solamente léase Hebreos 11 y va a encontrar los que alcanzaron la promesa, la herencia por la fe. ¿Ya? Ahí dice una lista de los que por la fe alcanzaron, ¿qué? Grandes cosas. Y también hicieron grandes cosas solo por la emuná que había en ellos, la fe. ¿Ya? Y usted también lo puede lograr. Y continúa hablándonos de la seguridad de la promesa de Elohim. Verso 13. Porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo. Aquí se trata no de Abraham, sino de el mismo Señor. No hay otro mayor que él, ya por el cual él pueda jurar. No lo hay. Entonces, ¿qué hace? Él jura por él mismo, porque es el más grande de todos. Y siempre lo ha sido. ¿Ok? 14. Diciendo, en verdad, dice, te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. ¿Quién fue paciente? Abraham. Porque los hombres, verso 16, los hombres juran por uno mayor que ellos. Y es mediante juramentos que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Verso 17, por lo cual, queriendo Elohim mostrar especialmente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su promesa, la selló con juramentos. ¿Qué es inmutabilidad? Algo que no se puede cambiar, que no cambia, no tiene cambio. O sea, su juramento no tiene reversa, ¿ok? Verso 18.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, seamos sobremanera confortados para que teniendo refugio en Él, no en otra cosa, en Él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió. ¿De qué tenemos que estar aferrados, asidos, agarrados vulgarmente? ¿De qué? ¿De cuál esperanza? De la esperanza que tenemos en la promesa, en lo que nos prometió. Agárrese de la promesa que el Señor le dio. ¿Ya? Y cuando usted se ciñe a ella, ¿ya? Asido firmemente de esa esperanza de lo que Él prometió. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Su fe nunca va a desmayar. Verso 19, la cual es para nosotros como un, ¿qué? Ancla. ¿Y de qué está hablando? De la esperanza. Esa promesa que le hizo le genera a usted esperanza. Esa promesa, esa esperanza tienen que ser para usted el ¿qué? El ancla. Verso 19, repito, la cual es para nosotros como un ancla, esa promesa, esa esperanza, ¿cierto? Como un ancla que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudida y penetra hasta detrás del velo. Donde Yeshua entró previamente por nosotros y llegó a ser sacerdote para siempre, Cohen en hebreo, para siempre. A semejanza de ¿quién? De Melquisedec. Entonces hasta acá vemos que en Hebreos 6 nos está hablando desde el verso 9 en adelante, que es una exhortación a no desanimarnos, es una exhortación, ya, nos está dando ánimo, ¿a qué? A que no, ¿qué? Desanimemos, decaigamos, desmayemos. Listo. Hay una inyeccioncita ahí que dice, tienes una promesa, aférrate a ella y tu fe no va a menguar. Al contrario, quien se aferra de la promesa y la está confesando y creyendo, su fe aumenta. ¿Listo? En el capítulo 7, escúchelo bien, verso 1 en adelante, entonces aquí ya entramos con el tema en sí que el Señor quiere que hoy entendamos. Porque este Melquisedec, sacerdote del Elohim Altísimo, era rey de, ¿dónde? Salem. Y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo. Wow. ¿Y lo qué? Y lo bendijo. Ahora, recuerdan que en estos días estábamos hablando de Melquisedec y que yo les hablé en el capítulo 5, en el verso 11, donde dice, ahora bien, respecto a esta promesa, Melquisedec tenemos mucho de qué. ¿Mucho de qué? Mucho de qué hablar, ¿cierto? Mucho de qué hablar. Enseguida vamos a mirar. Mucho de qué hablar. Entonces dice el verso 2 del capítulo 7 de Hebreos. ¿Ya? Cuando el Melquisedec, después de la guerra que tuvo Abraham con los reyes, Melquisedec lo bendijo, verso 2, y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce rey de justicia y por otro lado rey de Salem, es decir, rey de paz. Wow. Vamos por partes, vamos hasta ahí. Ahora, cuando él
en Hebreos 5 les está hablando a los hebreos y les está dando, sí, digámoslo, una explicación en cuanto a lo que es la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor que es viva como espada, ¿ya? Viene hablando ahí desde el capítulo 4, entra en el capítulo 5 todo este diálogo y donde le dice el Señor, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec, estamos hablando del verso 6 del capítulo 5, tal como él ha dicho, verso 6, también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. ¿Ya? Según unas versiones dicen el orden de Melquisedec. Y sigue, y ahí es donde nos encontramos en el verso 11. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, dice el apóstol, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. O sea que el apóstol tenía mucho de qué hablar de Melquisedec, ¿sí o no? ¿Y por qué hoy hay predicadores que no saben, cuando hablan de Melquisedec, no tienen mucho de qué hablar? Y se aferran de algo y dicen, es que según Melquisedec no tenía genealogía. Entonces de Melquisedec no se sabe mucho. Es mentiras. De Melquisedec sí se sabe mucho. Y si no, el apóstol no estuviera diciendo que tiene mucho de qué hablar en cuanto a Melquisedec. ¿Cuántos en iglesias escucharon esa mentira? Que no había mucho de qué hablar conforme a Melquisedec. ¿Cuántos escucharon eso en congregaciones? ¿Cierto? Todos hemos escuchado eso. Pero gloria al Eterno que el Señor, vuelvo a decir, le está trayendo a conocimiento muchas cosas porque el pueblo necesita conocimiento. ¿Y para qué este tema? ¿Y por qué el Señor quiere que sepamos un poco más de Melquisedec? Porque los tiempos están siendo acortados, el juicio del Señor viene, y como el juicio del Señor viene, usted y yo tenemos que pasar a ser justos, en un nivel de justicia alto, para que la justicia divina que viene, el juicio que viene, no nos toque a nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren un nivel de justicia alto? Entonces, como usted está entendiendo, y yo también. Ahora bien, dice el verso 11, Hebreos 5, respecto a esta promesa, Melquisedec, ¿respecto a qué? A esta promesa, Melquisedec, ¿cómo así? Está diciendo que esta promesa, y la promesa es Melquisedec. La promesa es Melquisedec. Sí. ¿Por qué Melquisedec es una promesa para nosotros? Porque está hablando del nuevo orden sacerdotal que vendría, ¿cierto? Que vino, más bien. ¿Ya? Y se llama Yeshua. Ese nuevo orden sacerdotal, y vamos a verlo. Entonces está diciendo que respecto a esa promesa Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar, y hoy vamos a hablar, estamos hablando. Pero difícil de explicar. Wow, entonces hay mucho que hablar de Melquisedec, pero es que difícil de explicar. Entonces sería que le faltaba conocimiento al apóstol. No, siga leyendo. Mire lo que dice. Tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar por cuanto yo, dice su Biblia, ¿o quién? Por cuanto ustedes son débiles en su oír. Wow. O sea que el apóstol Pablo no podría hablar mucho de Melquisedec a ellos. ¿Por qué? Porque eran débiles ¿en qué? En su oír. No tenían el nivel suficiente para entender lo que les hablaría de Melquisedec. Es por eso que entonces en tantas generaciones y siglos no se supo mucho de Melquisedec, porque no había una conciencia abierta. Escuche bien, no habían almas listas para escuchar
lo que había que decirse de Melquisedec. Pero ¿cuántos se alegran? Porque hoy el Señor entonces escoge a un pueblo para que escuchen lo que los demás, por no tener esa madurez espiritual, no escucharon. Y usted está hoy en un lugar donde el Señor le quiere dar a entender, a conocer lo que ellos no conocieron, y a usted sí, por misericordia y gracia. Yo no sé usted qué piensa. No sé usted qué dice. Yo siendo usted, yo no sé, yo hubiera gritado, ¿sabe por qué? Ahora no grite porque ya es emoción. ¿Por qué digo que hubiera gritado? Porque yo digo, Señor, yo, escogido para escuchar de las grandezas de tu reino. De tu reino. Y Pablo no les habló mucho sobre Melquisedec. Si usted se ve el capítulo 5, 4, 5, 6 y 7, porque la Biblia hay que leerlo, ¿sí? El antes y el después para poder entender el texto. ¿Listo? Todo. Y entonces cuando usted ve que está hablando de Melquisedec, lo más que revela en su Biblia, así, en el capítulo 7 de Hebreos, está diciendo que ¿qué? Fue rey de una ciudad llamada Salem y que era un rey ¿qué? Justo, de justicia y que vivía en ¿qué? En paz. Tenía la shalom, ¿cierto? ¿Qué más dice? ¿Dónde dice quién era su papá? ¿Aló? Sin padre y sin madre. O sea, no tenía genealogía. Y si hoy le digo que sí, se la muestro. Entonces se cambia su paradigma. Se rompe el esquema religioso que nos sembraron. Y se cae la mentira que el diablo quiso que tuviera la iglesia, el pueblo del Señor, para que no descubrieran lo grande que es ser rey de justicia. Ser rey de justicia. ¿Cuántos quieren ser reyes de justicia? Ahora no se mire en un palacio, coronado de una corona ahí grande de oro encima de la cabeza que le tuerce el cuello. No. Usted en su territorio es rey. Y conforme viva usted en su territorio, llamémoslo casa, conforme usted viva y gobierne su casa, es un rey o justo o injusto. No tiene que mirarlo el pastor, no tiene que mirarlo el apóstol, el profeta, no tiene que mirarlo los ángeles, no. Usted con su diario vivir en su casa, aún lo más secreto, cuando aún ni lo hable, pero lo pensó, el Señor ya lo tiene en cuenta, si es rey justo o injusto. Si usted está en su casa gobernando con justicia o en injusticia. ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces, pero difícil de explicar por cuanto ustedes son débiles en su oír. Ese era el problema en ese momento que encontraba el apóstol en cuanto a quererles enseñar de Melquisedec. No estaban en el nivel que deberían estar para entender lo que era hablar de justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo hacía un tiempo, habían sacrificado al Mashiach. Habían acabado de sacrificar al rey de justicia verdadero, no al rey que se le dice Melquisedec cuando recibió a Abraham. Aquí acaban de crucificar al rey verdadero de toda la justicia, al justo de justos. El mismo pueblo hebreo lo entregó en manos del gobierno romano. Entonces, ¿cómo podrían entenderlo si acaban de rechazar al rey de justicia? Era imposible que entendieran lo que les quería decir. ¿Ahora están entendiendo? Por eso no hubo en aquel tiempo, Pablo no pudo explicarles lo que él
tenía revelado del Altísimo. Santo. No pudo revelárselo. Y usted supiera en cuán triste se siente uno cuando el Señor da una revelación y el Señor dice, no están aptos. Es solo para ti. Pero hoy me gozo y se alegra mi corazón, porque si este mensaje está saliendo, 1, por misericordia, 2, por la gracia que quiere el Señor sobre todos nosotros, y 3, porque está confiando en usted y en mí, que con el entendimiento de su palabra vamos a avanzar sí o sí. Vamos a avanzar. A Él sea la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria. Entonces, escuche bien. Dice mucho de qué hablar, pero no lo voy a hablar porque sería difícil explicárselos a causa de su ¿qué? Su debilidad para oír. O sea, no tienen escucha, no tienen shema. No van a escuchar con inteligencia. ¿Listo? Habían acabado de sacrificar, vuelvo a decir, al Mashiach. Entonces, no había en ellos lo que debía haber para entender semejante revelación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Entonces, seguimos en capítulo 7 y nos dice el verso 3, porque venimos hablando de Melquisedec, ¿cierto? Dice que este rey de justicia, Melquisedec, y rey de paz, dice verso 3, sin registro de padre y madre en las genealogías, ¿ya? Ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del hijo de Elohim, su sacerdocio permanece eternamente. Entonces aquí nos está diciendo sin registro de quién es, del papá y la mamá en la genealogía. Ok, yo le creo a la palabra, yo le creo a lo que está escrito en la Biblia. Y está diciendo entonces, hasta ahí hay una verdad, sin registro de padre y madre en las genealogías, ¿ya? Pero no está diciendo de más allá. No está diciendo que no hay registro ni de abuelos, ni de bisabuelos, ni de tatarabuelos, solo que no quiso el Señor que quedara registrado el nombre del papá y la mamá. Porque si no, entonces el verso diría otra cosa. El verso diría, sin registro alguno de toda su genealogía. Pero aquí está diciendo que solamente de quienes no hay registro. Papá y mamá. ¿Entendido? Y si usted está aprendiendo, está tomando nota, gloria al Señor, porque todo lo que se le deja a la mente sola se olvida. ¿Listo? Entonces, escuche bien. No tenía papá y mamá, sí tenía papá y mamá. Muchos dicen sin padre y sin madre. Entonces nació de un huevo. Lo tuvo una oveja, una vaca. Tenía que tener un papá y una mamá, pero no fueron incluidos, ¿ya? En este registro bíblico, sus padres. Sus padres. Y aquí viene algo, verso 4. Por tanto, consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Wow. Consideren qué. ¿Cuán grande es quién? O sea, ¿cuán grande era quién? Melquisedec. ¿Cuán grande era Melquisedec que Abraham le entrega qué? Pero no solo diezmos, lea bien su Biblia. ¿Qué más dice? Le entregó los diezmos y las
lo mejor del botín, ahí dice, pero desde el original son las primicias. Y las primicias sí es lo mejor. Lo mejor. Entonces Abraham cogió y todo lo que había ganado en la guerra, dijo, póngamelo aquí, dijo, lo mejor, lo mejor, lo mejor, todo esto no es mío, esto es de quién? Del Rey de Justicia. Él estaba viendo en Melquisedec a Yeshua. Porque Abraham, ¿cuántos? ¿Usted cree que Abraham ya conocía a Yeshua? ¿Abraham ya conocía a Yeshua? Aprenda, porque usted va a ser maestro de todo esto. Abraham ya conocía a Yeshua. Lea la Biblia. Cuando dice, se le presentó el ángel de Jehová, ¿quién es? Yeshua. Entonces Abraham ya tenía contacto con el ¿qué? Ángel de Jehová. Ya tenía contacto con Yeshua. Ya tenía contacto con el Rey de Justicia. Santo. Entonces Abraham no ve a ese hombre Melquisedec, sino que ve a través de él a Yeshua. Cuando usted es un justo, usted no se muestra. Usted no se muestra. Son los demás que en usted ven al mismísimo Yeshua. ¿Está entendiendo? Entonces era tanta la justicia del rey de Salem, era tanta la justicia de ese rey en ese momento, que Abraham lo ve como el rey de justicia. Estamos develando, estamos conociendo hoy, ¿cierto? Ahora, ahí en la escritura, en la nota que está tomando, póngale el título. La palabra de hoy es Rey de Justicia. Rey de Justicia. Y en el mismo título, ¿ya? Rey de Justicia. ¿Es un título o un nombre? Y usted podría decir, sí es el nombre, ahí dice que el rey Melquisedec. Entonces lo toman como nombre, vamos a mirar. ¿Ya? Vamos a mirar. Ahora, esto que estamos hablando aquí, entrega todo lo mejor, el diezmo y todo lo mejor del botín, las primicias. Entonces mucha gente dice, es que las primicias son el diezmo, pues aquí está viendo que no es lo mismo. ¿Ya? Y lo hemos aprendido, lo hemos explicado en muchas ocasiones. La 10ª parte es una cosa, pero lo mejor de las cosechas, llamado primicia, es otra cosa. ¿Ya? Wow. Verso 5. Porque los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Pero sin estar registrado en las genealogías de ellos, de los levitas, recibió los diezmos de Abraham. O sea, la orden era, ¿cierto? Cuando viene la ley, ¿cuál era la orden? Cuando vino la ley después, era que los levitas serían el sacerdocio que recibirían los diezmos. Pero acá se está anticipando un personaje como Abraham, que es el escogido de todos para ser el padre de lo que hoy conocemos como Israel, y se adelanta a entregar unos diezmos no a un levita, sino a un judío. ¿Aló? A uno que viene de la verdadera tribu del real sacerdocio, de lo que sería el real sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico falló, ¿cierto? Y de hecho, miren, ¿quién entregó al Señor? Los levitas de aquel tiempo. ¿O no se acuerda? ¿El sacerdote qué? ¿Quién entregó a Yeshua? ¿Se les olvidó? ¿El sacerdote Judas?
Venga, ¿están dormidos? Empuje el que está a su lado a ver si es que está dormido. Caifás era levita y fue por boca de este hombre impío que movió a todo un pueblo a decir crucifíquenle. ¿Falló o no falló el sacerdocio? ¿Listo? Entonces estamos hablando ahí. Verso 5. Los levitas surgieron también, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Estoy hablando en el parte, sí, final del verso 5. ¿Aló? Pero sin estar registrado en la genealogía de ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. Wow. Melquisedec bendijo ¿a quién? Al que había recibido la promesa. A Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace lo que hizo Abraham, entrega, ¿cierto?, en manos de un sacerdocio para que lo que se le prometió a Abraham, el diablo no lo quitara. ¿Quiere entender por qué Abraham sin ley diezmó? ¿Quiere saber por qué Abraham sin ley ofrendó? Porque no es por la ley, no es por la obligación que a usted le guardan la promesa. Es por voluntad de su corazón. Y gloria al Eterno por los que vinieron. ¿Cuántos están viendo de que la bendición de asistir a su presencia, a su reunión, es poderoso? No es lo mismo usted verlo por un canal que asistir si puede, a tomar directamente de la unción de ese ambiente la bendición. ¿Está entendiendo entonces lo que pasó? ¿Por qué lo hizo Abraham? Abraham, por amor, diezmó y por amor ofrendó, presentó las primicias, no por una ley. A él nadie lo obligaba, él no tenía ley, lo hizo por amor. Es por eso que entonces Pablo expresa también en 2 Corintios y en 1 Corintios 9, los dos capítulos 9, habla de esta parte del dar, pero en 2 Corintios 9, el verso 5, 6 en adelante, habla de que es mejor dar que recibir. Y que el Señor ama a quien, al que da con alegría. O sea, esto habla la Biblia. Y yo no estoy hablando tanto de que usted se mate para presentar cosas materiales, físicas, monetarias. No, es que el Señor no necesita nada de eso. El Señor solo quiere ver ese hecho que usted hace de entregarle algo al Señor porque lo ama. Porque usted está convencido del amor que le tiene a usted y entonces usted le retribuye con también una muestra generosa de amor. ¿Quién tendrá más por darle a quién? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Entonces, ¿por qué amarrarle algo a Él? Santo es el Señor, es poderoso. Y estamos viendo entonces, verso 7. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido, el menor es bendecido por el mayor. Wow. Entonces aquí, ¿qué está queriendo decir? Aunque Abraham era el escogido y sobre él se puso la promesa y a Abraham se le llama el padre, ¿cierto? El padre Abraham, el padre de esas multitudes del pueblo de Israel, aunque muy grande se ve Abraham, es el menor. Porque sobre Abraham está el Rey de Justicia, Yeshua. Ese sí es grande. Por eso se dice, el menor, ¿cierto?, es bendecido por el mayor. El menor bendice, ¿sí? El menor es bendecido por el mayor, ¿cierto? Abraham fue bendecido no por un hombre,
sino directa bendición del Eterno, del Rey justo. Aquí hombres mortales, dice el verso 8, reciben los diezmos, mientras que allí aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive, hablando de Yeshua, y como alguno pudiera decir, aún Leví, que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham. ¿Por qué? Verso 10, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tremendo, ¿no? Los levitas que nunca, o sea, que ellos prácticamente serían los que recibían el diezmo, de una vez, desde los lomos de Abraham, por ellos también Abraham diezmó. Un diezmo que cubrió a toda la descendencia de Abraham hasta el día de hoy. Y hasta el último que esté por entrar en el reino de los hijos del Eterno. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, veamos claramente, Melquisedec es un nombre, Melquisedec, ¿cierto? ¿Es un nombre o es un título? ¿Un título o un nombre? Melquisedec deriva de la palabra, escúchelo bien, Melech Sadik. Melquisedec en hebreo es Melech Sadik. ¿Ya? Melqui es Melech, que significa rey. ¿Ya? Melech. Y Sedec, Melquisedec, Sedec en hebreo es Sadik, que significa justicia. Pregunto, ¿es un nombre o es un título? Pero nos vamos a centrar en solamente las generaciones, ¿ya? Hasta el Rey de Justicia. ¿Quién fue el Rey de Justicia? Vemos que Adán entonces, no hablamos de Caín y Abel, no, hablamos de la descendencia por donde viene el linaje, ¿cierto? Establecer el Rey de Justicia, Yeshua en la tierra. Entonces, Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Matusalén, Enoc, ¿cierto? Y vemos a Noé. De Adán a Noé, ¿cuántas generaciones hay? 10 generaciones. Y si seguimos en adelante de Noé, ¿cierto? Hasta Abraham, ¿cuántas generaciones habrán? ¿Aló? ¿Cuántas generaciones hay de Noé a Abraham? Léaselo y va a encontrar. Hay 10 generaciones también. ¿Y por qué 10 y 10? Acá entraría la numerología, no quiero ahora hablar de esto, significados numerológicos. ¿Listo? Pero cuando llegamos, escúcheme bien, a mirar estas genealogías, usted se da cuenta que una cantidad de hombres, y todos estos hombres por donde el Señor, ¿sí?, trae esa descendencia hasta Abraham. Wow, son muchos. Son muchos. Pero de ellos podemos rescatar uno, Enoc. Fue un hombre que agradó tanto al Señor, ¿cierto? Que de él viene un nieto. ¿Qué nieto viene? Noé, ¿cierto? Y de Noé, ¿cierto?, salen otras generaciones. Pero antes de llegar a esa generación de Melquisedec, yo quiero decirle, de Adán hasta Noé, ¿ya?, hubo una cantidad de hombres
que se les dio el título, entonces ahora entendemos que no es un nombre, es un título, se les dio el nombre de reyes de justicia. Fueron hombres justos sobre la tierra, gobernaron con justicia, recibieron el título de rey de justicia. ¿Ya? Noé fue uno de ellos, que se le llamó, ¿qué? A Noé como hombre, ¿qué? Justo, temeroso, Noé. Pero de Noé también hay una simiente, ¿ya? Y de los 3 hijos de Noé, hay uno sobre el cual cae, ¿qué? Una gran bendición. Y por medio de ese linaje de ese hijo de Noé, sigue la genealogía para establecer a Yeshua en la tierra como rey de justicia, ¿cierto? Entonces vemos que no para en Noé, sino que de Noé tiene que seguir, ¿qué? Desde Noé en adelante tiene que seguir también una generación de reyes de justicia. Una generación de reyes de justicia. Entonces de Noé sale, ¿quién? De los 3 es Sem. Ahora, quiero que usted entienda esto. ¿Cuántos años vivió Noé? ¿900 qué? Listo. ¿Cuántos años vivió Sem? ¿Cuántos años vivió Sem? ¿Cuántos? Le voy a dar un dato, pero vaya y busque. Sem vivió un poco más de 600 años. Entonces, cuando yo veo esto, escuche bien, Sem vivió 600 años, un poco más de 600 años. Si usted de ahí hacia abajo empieza a ver, ¿quién fueron los hijos de Sem? ¿Ya? Y llegamos hasta el papá de Abraham, que fue ¿quién? Taré. ¿Aló? Fue Taré. Y si usted mira cuántos años vivió Abraham, Sem vivió un poco más de 600 años. Entre estas fechas, estas edades, se van a dar cuenta que Sem todavía vivía cuando Abraham vivía. Y cuando Abraham vivía y enfrenta a los reyes y les gana la guerra, Abraham tenía más o menos entre unos 70 y 80 años. Y Sem todavía estaba vivo. Y Sem, ¿ya? Era el rey de justicia. Entonces era el hijo de Noé a quien Abraham entrega los diezmos y las primicias. Un hombre ¿qué? Justo. Un hombre justo. Temeroso del Señor también. Sem. ¿Quién era Melquisedec? Tenemos el nombre. ¿Aló? Rey de justicia. ¿Y quién era Sem? ¿Sabe quién era Sem? Y Abraham, ¿qué era de Sem? Nieto. ¿Tiene o no tiene genealogía? Santo es el Señor. Usted puede ver esto. La edad, escúcheme, la edad de Sem, usted lo encuentra en Génesis capítulo 11, verso 10 y 11. Y usted puede encontrar la edad de Abraham en Génesis 25, verso 7. Ahora, aquí viene algo que esto ya sí lo daré después. Los 24 ancianos que están postrados en el trono, delante del trono del Señor, adorándolo constantemente,
Los 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Reyes de qué? Puesto que tienen ¿qué? Corona. Y arrojan sus coronas delante. Yo no sé usted qué siente. Pero hay 24 reyes de justicia, justos, delante del trono del rey de justicia. Ya lo dice claramente Apocalipsis. Y se postran delante de él, adorándolo, reconociéndolo que ellos no son rey delante de él. Arrojan sus coronas delante de él, ¿cierto? De los 24 ancianos, ya, estos son los 24 reyes de justicia, los cuales por su justicia fueron tomados como lo mejor de toda la humanidad, o sea, la cosecha, para ser presentados por Yeshua, el sumo sacerdote, el sumo Cohen, delante del trono del Padre, delante de aquel lugar del tabernáculo celestial, de la tienda de reunión celestial, como las primicias de toda la humanidad, lo mejor de toda la humanidad, los 24 mejores seres humanos que han habido sobre la tierra, ya fueron presentados, esa primicia, ya fueron presentados en el verdadero tabernáculo, tienda de reunión celestial, aleluya. Eso es motivo de mucho gozo. Eso es motivo de mucho gozo. Y entonces en este momento ya le surgió la incógnita, porque así son. Y entonces denos el nombre de los 24 ancianos. Se los dejo para luego, esta tarde. Hay 24 allí. Desde Adán, escúcheme, desde Adán hasta este hombre, ¿saben cuántos habrán? No. Corrección. Santo, y por eso lo dejamos para luego. Hay una cantidad de ancianos, desde Adán hasta Sem. ¿Listo? ¿Y de dónde saldrá la otra cantidad? Lo vamos a ver luego. Concluyamos el mensaje con algo poderoso y vayámonos hasta Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 1. En el nombre de Yeshua les leo y con esto nos despedimos. Escuche bien, tome aliento, porque este final apenas comienza. ¿Listo? Esto que viene, esta recta final apenas comienza y nos está inyectando desde hoy algo poderoso. Así que nosotros, verso 1, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si usted es de los que se quiere agradar a usted mismo y usted dice, ay no, Julano no me cae bien, Perano no me cae bien, todos me caen mal. Le quiero decir que usted no está ni siquiera oliendo el atrio, pensando que está en el lugar santísimo, está más afuera que... Y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación. Ya que ni siquiera el Mashiach se agradó a sí mismo, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas, fue escrito para la instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Emuná, fe, que el Elohim de la paciencia y del consuelo
les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Yeshua el Mashiach, para que unánimes en la manera de pensar y hablar, glorifiquen a Elohim, el Padre de nuestro Señor Yeshua. Por este motivo, acéptense y tolérense. Diga el que está a su lado, acéptame y tolérame. Yo creo que no le gustó a alguno. Bueno, por este motivo, ahora sí entienden por qué a veces les digo, dígale al Espíritu Santo dónde se sienta, no en la misma silla, y no que puede ser que el Espíritu lo siente en un lugar donde lo va a poner al lado de alguien que le va a dar palabra. ¿Ya? Y está diciendo, verso 7, por este motivo acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Mashiach los aceptó para la gloria de Elohim. Elohim, Elohim. Para de este modo confirmar la promesa hecha a los padres, para que los gentiles glorificaran a Elohim por la misericordia que les ha sobrevenido, como está escrito. Te alabaré entre los gentiles y cantaré salmos a tu nombre. Y otra vez dice, regocíjense gentiles con su pueblo. Escuche bien. Regocíjense gentiles con su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no son de Israel se tienen que regocijar con Israel. Pero ¿cuál Israel? No los que están allá haciendo la voluntad del diablo, no, con los verdaderos israelitas del Señor, ¿ok? No hacer fiesta con esos hijos del diablo, sino con los hijos del Eterno. Regocíjense gentiles con su pueblo. Y nuevamente dice, alaben a Jehová todos ustedes gentiles. Alábenlo todas las naciones. Y de nuevo Isaías dice, estará la raíz de Isaí y aquel que se levantará será príncipe para los gentiles y en él confiarán los gentiles. En él confiarán los gentiles. Verso 13, que el Elohim de la esperanza los colme de todo gozo y paz en la fe, para que crezcan en su esperanza y el poder del Espíritu Santo. Yo pues, hermanos míos, verdaderamente estoy convencido respecto a ustedes de que también están colmados de bondad y completos en todo conocimiento y también pueden amonestar a otros. Yo lo creo, que ustedes están ya en ese nivel y si no, busque estar en ese nivel. ¿Cuál? Están colmados de ¿qué? Bondad. Y completos en todo conocimiento y también entonces ¿qué? Pueden amonestar a otros. Si usted ya está en este nivel de justicia, puede amonestar a otros. Si usted todavía no tiene niveles de justicia como debe ser, cállese cuando quiera amonestar a otro. Porque quien no practica la justicia, ¿cómo va a hablar de justicia? Padre, te damos la gloria en este momento y las gracias por habernos traído hasta este lugar hoy. Haber escuchado de ti, Señor, la verdad. La verdad. Porque como acabamos de escuchar, tu Ruach HaKodesh nos lleva a entender, a conocer lo profundo de ti mismo, Señor. Y yo quiero que tú, Espíritu Santo, hoy nos convenzas de lo que acabamos de escuchar. Si es verdad, si es mentira, en cada uno pondrás, Señor, puesto que ellos son hijos tuyos y en comunión contigo ellos van a tener la convicción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Quien sea hijo del diablo no podrá tener la convicción del Espíritu Santo porque es hijo del diablo. Pero quien es realmente hijo del Eterno, el Ruach HaKodesh le mostrará si realmente esta palabra fue o no fue de su parte. Gracias, Espíritu Santo, por habernos traído. Que todos hoy en este lugar y aún los que verán, Señor, este video posteriormente,
este tema posteriormente también reciban tu gran bendición. De los que no pudieron venir, Señor, de los que tuvieron alguna cosa hoy, obligadamente, prácticamente, por su empleo, por muchas cosas, que también reciban la bendición tuya. Yo, en este momento, como tu siervo, Señor, con esa unción, Señor, según el orden de Melquisedec, como siervo tuyo, y si tú me das esa calificación en justicia, los bendigo, Señor, desde tu trono, con tu palabra, porque tú estás allí en tu trono, Yeshua, dando autoridad a los siervos que habemos en esta tierra todavía, hasta que tú vengas y realmente seas el que gobierna la iglesia, tu pueblo y la nación. Gracias porque todos hoy, Señor, delante de tu presencia, hemos recibido, por tu gracia y misericordia, tu palabra con tanto amor. La shalom del Eterno sea con todos. A Él sea la gloria